Aquí he hablado en muchas ocasiones en cuanto a lo que tiene que ver la importancia de respeto a la Constitución Dominicana, República Dominicana dentro de lo que es la configuración constitucionalmente hablando de un Estado social, democrático y de derecho, contenido incluso en el artículo 7 de la citada Constitución. Ahora, cuando en teoría hablamos la importancia de dicho artículo y el contenido, en la práctica, ¿qué ocurre? Que en la práctica eso se tira al zafacón, lo lanzan a la letrina, la misma vilipendiada, como digo, ultrajada, orinada, defecada. Y es un mal histórico que hoy todavía, a esta altura de juego, pagamos con crece las secuelas y las acciones de muchos bandidos enquistados en el poder, las consecuencias catastróficas para la mayoría de la población. Ahora es una minoría que ostentando el poder entienden que tienen corso para actuar y hacer lo que le da su bendita gana. Construyen lo que podríamos denominar la gangsterización del poder. Y asimismo se van legitimando todo tipo de comportamiento, sobre todo en cuanto a lo que es robar. Y no roban mucho, roban de la manera que sea. Y cuando no hay un régimen de consecuencia, entonces la impunidad que es la que reina. Y cuando reina la impunidad, se desarrolla la corrupción. Ahí entra el punto en cuanto a lo que se cuestionó el pasado gobierno y lo que la clase media, que he sido bastante reiterativo en mencionar la clase media, porque la clase media fue determinante en el pasado proceso electoral. Y esa propia clase media, sin necesidad de decir está inscrita en un partido llamado PRM, votó en contra de PLD, castigar, y ese voto se convirtió en un certificado en contra de la corrupción y le da la oportunidad al PRM a llegar al poder. Y esa propia clase media, incluyendo Marcha Verde, entre otros sectores, le han dicho a este gobierno nuevo, recién instalado en el día de ayer, nosotros estaremos ojo visor, número uno, en lo que tiene que ver la independencia del sistema judicial. 2, en que de una vez por todas exista un Congreso que no sea un sello gomígrafo de quien ostente el poder ejecutivo. Fíjense la importancia de lo que es la división de los tres poderes. Cuando Montesquieu formuló ese principio, esa idea fundamental de la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, cuando formuló la idea en 1748, lo hace partiendo en contraposición a lo que era la visión de los llamados Estado absolutista, que tenían una característica fundamental, la concentración del poder, la concentración del todo, y obteniendo el todo, le daba la garantía de avasallar, de acabar. Fíjense que más allá a una visión de lo que es la propia Constitución y entender que desde el punto de vista de la teoría, sí, en República Dominicana usted puede hablar teóricamente de la división de los tres poderes. En la práctica, ¿a dónde eso va? Va a donde quiere el presidente de la República. Por eso, cuando observamos que la propia sociedad mantiene un discurso bastante coherente, justicia independiente, no más secuestro de la justicia, porque el secuestro de la justicia es la garantía para quienes nos han robado. Y ese grupo de bandidos encuentra un fenómeno muy favorable para ellos, que se llama secuestro judicial y el panorama que le favorece a tener que accionar ante la ausencia de un régimen de consecuencia. Ahí entra el punto en que se ha destinado a Miriam Germán como Procuradora General de la República. ¿Hasta qué punto a Miriam se le dejará trabajar no solamente e investigar el pasado gobierno, que tiene que hacerlo? Porque hay gente del pasado gobierno que no tiene manera de justificar la riqueza que tiene. No tiene manera, no tiene fórmula matemática. Ahora, de que robaron, robaron. ¿Y hasta qué grado de libertad se le podría dejar a Miriam
para quienes puedan incurrir en acto ilícito en este gobierno. Son preguntas cuestionantes que la propia sociedad hoy en día se hace. Más allá a la pulcritud, a la honestidad, al comportamiento ético, a la seriedad y al historial que tiene Miriam como magistrada, está el punto que a ella la dejen trabajar, que investigue a quienes robaron en el ayer y que investigue a quienes puedan robar ahora. Porque esa patente de corso ya no puede seguir cimentándose en lo que es llevar a un pueblo a su detrimento, en que la corrupción siga socavando la institucionalidad que hoy en día está secuestrada, más allá a lo que se ha planteado a partir de las nuevas autoridades y las exigencias del pueblo dominicano, en que esto tiene que adecentarse. Y el Congreso que no sea un sello gomígrafo de todos los contratos que puedan llegar allí, que muchas veces llegan y no lo leen, y que no sea un sello gomígrafo para que pueda fiscalizar las ejecuciones de este gobierno. Porque es otro punto a resaltar en cuanto a lo que es proteger y fortalecer los niveles de impunidad. Cuando un Congreso tiene un grupo de granujas allí adentro, con sus excepciones de diputados que son honestos, y por otro lado, un grupo que legitiman y aprueban todo lo que llega allí, dejando de lado el papel fundamental, la esencia misma de lo que es la naturaleza de un Congreso. Fiscalizar, legislar. En la República Dominicana, aquí no se fiscaliza. Aquí se aprueba todo lo que llega. No importa si eso va en detrimento del pueblo. Por eso, el mensaje ha sido bastante contundente y claro. Estamos cansados de impunidad, corrupción y el bandidaje que se ha institucionalizado mediante las prácticas más funestas que en un país politiqueros bandidos puedan ejecutar. Por lo tanto, escuchen lo dicho en el día de hoy por la nueva Procuradora General de la República, asumiendo su posición. Adelante. Acompañada de la nueva Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso, Miriam Germán llegó a asumir el cargo de la Procuraduría General de la República, desde donde dijo no actuará con rencores ni venganza. Yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie. Que la aspiración principal mía es la justicia. Pero una justicia sin retaliaciones. La nueva jefa del Ministerio Público rehusó hablar de modificación de expedientes y cambios administrativos en la gestión que desde hoy encabeza. Yo no puedo adelantar de planes porque yo no he recibido. Yo no he recibido lo que haya hecho. Entonces, no se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas. La magistrada Miriam Germán adelantó que después que vea las condiciones de la Procuraduría General de la República, informará si habrá cambios en sentido general. La nueva procuradora asumió esta mañana el cargo y sustituye a Jean Alain Rodríguez. Catherine Fermín les informó. Gracias a Catherine Fermín. Ustedes observaron ahí al procurador saliente, el inepto, estamos hablando de Jean Alain Rodríguez. Yo decía en el pasado, y reitero, que para entender parte del comportamiento del ex procurador Jean Alain Rodríguez, pues les invitaba a leer el libro El hombre mediocre, de la autoría de José Ingenieros. Ese libro se publica en el 1913. Entonces, estudiarlo nos lleva a entender aún más cuál es el tipo de comportamiento. ¿Qué fue lo que pasó en el país con un procurador tan inepto e ineficiente como lo fue Jean Alain Rodríguez? El libro El hombre mediocre de José Ingenieros describe ese tipo de personalidad. ¿Por qué llegan a la categoría de ser mediocre, no así idealista? Que a propósito, escuchen lo dicho por este abogado José Pérez Volquez con relación al tema impunidad,
a aquellos que robaron en el pasado. ¿Qué él entiende se tiene que hacer? Veamos. Ningún tipo de condiciones económicas, tan pronto asume un cargo, de repente entonces cambia su vida. Eso no puede ser, porque mientras eso sucede, entonces, en las provincias la gente tiene hambre, la gente no tiene empleo, no hay hospital. Por ejemplo, Pedernales tiene un hospital que es de primeros auxilios, porque ahí no hay ningún tipo de especialidad. Pienso que sí, que es el momento de que el país se enrumbe por un nuevo sendero y un nuevo destino, y que se castiguen a los que se apoderan de los bienes del Estado. Que se castigue a quienes se han apoderado de los dineros del Estado, del pueblo dominicano. Ahora, que el expresidente Hipólito Mejía es presidente. Mire, Hipólito le da el visto bueno a que Miriam Germán sea la Procuradora General de la República. Escuchemos. Esta es una petición de hace años con respecto a que la gente quiere una justicia que actúe con libertad. Escucharon parte de lo que dijo Hipólito, el expresidente de la República, con relación a lo que él entiende sobre Miriam Germán Brito. Ahora, ponga la atención a esto. Muchos ciudadanos en este país, y no se le puede decir a ellos que no perdieran, como digo, la esperanza, porque arrastrando el mal histórico de la impunidad, de que llega un gobierno, entra otro y se mantiene el fatal reciclaje, el comportamiento mediocre, el funesto hecho de tener que decir no vamos a enfrentar a quienes robaron ayer. Ese mal histórico ha provocado que cientos de miles de dominicanos entren en una etapa de desencantamiento, en una etapa de no creer en los gobiernos. Y fíjese, tener que decirle a otro que viene de un país, como Mike Pompeo, por ejemplo, secretario de Estado de los Estados Unidos, que estuvo aquí recientemente en el país, vociferarle a Mike Pompeo que no hay impunidad, le vociferaron a él, a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que estuvo aquí recientemente. Es decir, que esos ciudadanos, entendiendo el mal histórico en materia de impunidad, la garantía que hay, entienden ellos que el único camino que tenemos es que desde fuera presionen aquí para que se actúe. Ahí es que hemos llegado como país, en perder la identidad, sobre todo en lo que debería ser un país institucionalizado, no así secuestrado por los peores intereses, que es donde cae la garantía del robo, del secuestro y el bandidaje, donde digo, muchos lo han legitimado. Entonces, ponga la atención al llamado de estos ciudadanos a Pompeo, ponga la atención, vean. No pueden pasar de ahí. Pompeo. Secretario de Estado, cero impunidad. Cero impunidad, secretario de Estado. Saludos, Pompeo, Pompeo. Pompeo. Cero impunidad. ¿Usted cree que deberíamos llegar a ese nivel? Fíjense, yo a ellos no lo culpo. Les reitero, el mal histórico, gobierno tras gobierno. La Constitución es clara. Tenemos una Constitución. El gobierno que ha llegado, lo único que tiene que hacer es darle fiel cumplimiento al contenido de la misma. Darle fiel cumplimiento al artículo 146 de la propia Constitución en materia de lo que es combatir la corrupción.
darle fiel cumplimiento al artículo 7 en materia de lo que es el Estado de Derecho, que no puede estar cimentado en lo que es la corrupción, la impunidad. Más bien en la dignidad del pueblo dominicano. Y cuando se le roba a un dominicano, cuando se le roba a la población, es un acto vulgar de irrespeto a la dignidad de cada dominicano cuando se le roba, cuando ese bandidaje actúa a su anchas. Y por eso escucharon cómo vociferaban que no hay impunidad. Culpa de los politiqueros que nos han gobernado y que han sitiado como vulgares delincuentes enquistados en el poder ante lo que es su patente de corso para hacer y deshacer lo que le da su bendita gana. Concluye esta parte con una cita del libro de Juan Pablo Pérez, que escribió un libro. Estoy hablando quien en vida era Juan Pablo Pérez, conocido como el poeta olvidado, escritor venezolano. Escribió un libro que se titula Hundiéndonos en los excrementos del diablo, que no era más un análisis con relación a la política de exportación de petróleo de Venezuela hacia los países de la región durante el periodo 17 a 1930, sobre todo lo que implicó el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez en Venezuela. Yo extrapolo el título del libro a la realidad del pueblo dominicano y por qué esos dominicanos tuvieron que decirle a un secretario de Estado de otro país para que presione aquí, porque eso fue lo que quisieron dejar dicho, que no hay impunidad, Pompeo, que no hay impunidad. Porque como ellos están conscientes que cuando Danilo quiso a la fuerza implementar la funesta modificación constitucional para la reelección, una llamada de Pompeo bastó para que todo se cayera. Una llamada del señor que estaba acá, a quienes ellos vociferaban. Que quede claro. Sin embargo, lo que le digo con relación al título del libro, extrapolarlo a la realidad dominicana, es que el libro se titula Hundiéndonos en los excrementos del diablo. Al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades que están compelidas a ser un gobierno ético, responsable y serio. De lo contrario, el pueblo dominicano se la va a cobrar con crece. Desgraciada y lamentablemente nos vamos a seguir hundiendo en los excrementos del diablo. Pausamos.